Los judíos agarraron piedras para apedrear al maestro de Nazaret. Él le replicó: os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre Celestial. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos dijeron: no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque siendo un hombre, te haces Dios. Jesucristo replicó: está escrito en la ley, yo digo soy dioses. Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿dicen ustedes que blasfemo? Porque he dicho soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 31 al 42. Jesucristo es Hijo de Dios y enviado de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 31 de marzo, año 2023. Nuestro santo para hoy, San Benjamín. San Benjamín es un diácono y es un mártir del siglo IV en la historia de Persia. Un diácono talentoso, buen predicador de la palabra de Dios, sostiene la verdad, se enfrenta al peligro y, por encima de cualquier cosa, la verdad que él mismo está predicando. Prefiere el martirio antes que bajar la cabeza y estar en contra del mensaje divino. Tenemos un buen diácono que llegó a los altares a ser un excelente santo, San Benjamín, diácono y mártir. Jesucristo es Hijo de Dios y es enviado de Dios, Hijo de Dios y enviado de Dios. Complicada la situación para el maestro de Nazaret cuando se trata de asuntos divinos. En la cultura judía, la divinidad está estrictamente en Dios, y la patente de toda esa divinidad la tiene Moisés, la tiene Abraham, la tienen lo que ellos consideran sus padres en la fe. Pero que aparezca un Hijo de Dios predicando palabra de Dios, dando a conocer a su Padre Dios, ya no es común para ellos. Ya dicen: no te apedreamos porque hagas obras buenas con las demás personas, sino porque blasfemas y te crees Dios. Jesucristo es el enviado de Dios. Y esa es como la decisión más contundente que tomó el Padre Celestial ante la terquedad y la intransigencia de las generaciones. Dice la Escritura: por último envió a su Hijo, y lo envió para que el mundo se salve, y todo el que crea en ese Hijo tendrá la vida eterna. Así quedó consignado en ese capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Bien importante entender ese mensaje de la Sagrada Escritura, porque Jesucristo es Hijo de Dios y es enviado de Dios, y guarda una relación proporcional con su Padre Dios. Y el Padre Dios pensó muy bien la salvación de la humanidad, y la pensó también, que dice la Escritura, fue enviando medios de salvación. Fue enviando patriarcas, fue enviando profetas, envió a Juan el Bautista, por último envió a su Hijo para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Él es el enviado de Dios y está escrito allí. No existe la menor duda que Jesucristo es el Hijo y el enviado.
y así lo anunciaron los profetas. Por ejemplo, existe una profecía en la Biblia que se llama la profecía de Natán, donde se destaca en que Dios promete a David un reino duradero, y allí está en la Sagrada Escritura, Segunda de Samuel, capítulo 7. Algunos salmos también hablan de Jesucristo como enviado de Dios, como el deseo de Dios, la voluntad que tiene el Padre Dios. Se denominan salmos reales en la Biblia. Entonces, esos salmos permiten saber que la humanidad espera un Mesías, que es un enviado de Dios y que es Rey de Israel. Por ejemplo, el Salmo 88 o el Salmo 110 en una Biblia. Existe también la profecía del Emmanuel y con ella se anuncia el nacimiento de un niño que trae una misión, viene en nombre de Dios, ese que va a nacer. Capítulo 7 de la profecía de Isaías en el siglo VIII de la historia de la salvación. Existe otro profeta que se llama Jeremías y ese profeta habla de un rey mesiánico que aparecerá en los últimos tiempos, y el profeta Ezequiel habla de un pastor ideal que cuidará a las ovejas, capítulo 34 de la profecía de Ezequiel. Como católicos tenemos ahí ya 3 elementos para poder decir Jesucristo es el enviado de Dios, es el Hijo de Dios, es la persona que viene en nombre de Dios. No es una blasfemia que él hable así. Los salmos, la profecía de Isaías, que es la profecía del Emmanuel, la de Jeremías y la de Ezequiel. Entonces quedamos convencidos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que guarda una unidad profunda con el Padre Celestial. Jesús y el Padre son una misma realidad. Se puede comprobar eso en un Hijo de Dios. Lo que más desea el Hijo de Dios es que creamos en Él. Y la razón mayor es porque el que crea en Él tendrá la vida eterna. En la Iglesia Católica existe un catecismo, y el catecismo de la Iglesia Católica es muy preciso en enseñar la naturaleza y la misión del Hijo de Dios. Por ejemplo, el catecismo dice, el Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. En eso se manifestó el amor de Dios, en que Dios envió al mundo a su Hijo para que vivamos por medio de Él. Primera de Juan, capítulo 4. El Verbo se encarnó para ser modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay una buena conjugación de frases bíblicas en el catecismo de la Iglesia Católica para que nosotros los católicos podamos entender, anunciar, evangelizar y catequizar, ayudarle a cantidad de gente a entender Jesucristo es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios, está en comunión con Dios. Dios es su Padre y Él hace la voluntad de su Padre Celestial. No es una blasfemia. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.